Buenas tardes con todos, buenas tardes a los asistentes virtuales y presenciales. Es un gusto estar aquí, agradezco por la invitación a la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. El día de hoy voy a hablar sobre la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en el Perú. No tengo ningún conflicto de interés que mencionar. Voy a hablar un poco de dos estudios que hemos realizado en nuestro grupo de investigación y los cuales han estado financiados por las entidades que ven en esta diapositiva. Todos están familiarizados con la realidad que vivimos actualmente con la resistencia antimicrobiana. Hemos pasado de tener múltiples opciones terapéuticas a muchas veces vernos enfrentados a infecciones con cero o muy pocas opciones de tratamiento. Esta es una realidad de la que ya se ha hablado por varios años. Quizás uno de los momentos más importantes fue cuando se presentó este reporte en el 2014, haciendo una estimación bastante negativa de cuál iba a ser el impacto de la resistencia antimicrobiana si es que no se ejecutaba algún tipo de acción para cambiar el curso que iba llevando. En este reporte de O'Neill en el 2014 se pronosticaba que para el 2050 íbamos a tener a la resistencia antimicrobiana como la causa número 1 de muertes a nivel mundial, causando 10 millones de muertes por año. También se hizo notar que los países de menores recursos, como pueden ver ahí, Sudamérica, Asia y África, iban a ser los más impactados. Lamentablemente, vamos en camino a esta predicción. Este estudio de carga mundial de la resistencia antimicrobiana, publicado a comienzos de este año en el Lancet, estimó a través de un esfuerzo enorme de recolectar información de más de 200 países, más de 400 millones de datos de bacterias, que el número de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana estaba cerca de los 5 millones durante el 2019, poniendo la resistencia antimicrobiana ya como tercera causa de muerte a nivel global. Este estudio también nos dio más información acerca de dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, en esta gráfica se puede ver que son 6 especies las que son causantes de más del 75% de las muertes asociadas a resistencia antimicrobiana. No sé si se puede distinguir, pero las dos primeras son Escherichia coli y Staphylococcus aureus, seguidas por otras bacterias gram negativas como Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, y una bacteria más gram positiva, Streptococcus pneumoniae. También pudo identificar que habían mayoritariamente 3 síndromes que se asociaban con una alta carga de enfermedad, alta carga de mortalidad asociada a resistencia, y estas eran las infecciones respiratorias bajas, las infecciones del torrente sanguíneo y las infecciones intraabdominales. Pero quizás uno de los datos más importantes de este estudio es que mostró que este problema, a pesar de ser global, tiene una distribución bastante desigual, confirmando los estimados de O'Neill del 2014. Como pueden ver en esta gráfica, otra vez, Asia, África y Sudamérica tienen marcadamente mayores cargas en cuanto a tasas de resistencia. Asimismo, se encontró mayores cargas en cuanto a mortalidad y, sobre todo, una falta de información
como pueden ver, por ejemplo, en la parte de África, que permita siquiera cuantificar de manera fiable el impacto de la resistencia antimicrobiana en estos lugares. Algo similar se puede ver en el primer reporte del Sistema Global de Vigilancia, conocido como GLAS. Este sistema se creó para tratar de unificar la información a nivel global, que los países puedan presentar datos comparables entre ellos. El primer reporte de este sistema fue en el 2021, reflejando datos del 2020. Acá se puede ver, en ambas gráficas están los dos indicadores de desarrollo sostenible asociados a resistencia antimicrobiana. El primero mide la proporción de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a E. coli y el segundo asociados a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y como se puede ver en ambos casos, las barras de la izquierda reflejan las proporciones en países de bajos y medianos recursos, muchísimo más altas que las barras de la derecha que reflejan las de altos recursos. ¿Dónde está Perú en esta gráfica? Todavía no tenemos información oficial sobre esto. Lamentablemente, el Perú se enroló a pesar de que se enroló en el Sistema Global de Vigilancia en agosto del 2019, no pudo, por la pandemia, recolectar la información necesaria para poder estimar estos dos indicadores. Como se puede ver en el cuadro, solo pudo proporcionar información con respecto a una de las especies vigiladas. Esto nos lleva a hablar un poquito sobre la vigilancia de la resistencia en el Perú. Como mencioné, hasta el momento hay una iniciativa muy fuerte por incluirse en el sistema global GLAS, pero lo que hemos tenido hasta el momento ha sido una vigilancia que ya va funcionando muchos años en el Perú, que sigue un poco este sistema de hospitales que refieren a aislamientos a laboratorios de referencia nacional en el Instituto Nacional de Salud y que luego esa información pasa a ya sea a Relabra o a Cireva, si es que estamos hablando de vigilancia de neumonías o meningitis, para finalmente llegar a la OPS. Esta es una vigilancia basada en el laboratorio, y que tiene ciertas limitaciones. Nos ha permitido tener ciertos datos por muchos años, pero que tiene ciertas limitaciones. Y quizás una de las principales es que la forma de recolectar los aislamientos no necesariamente es sistemática, depende de hospitales que van a referir a los laboratorios de referencia nacional y que pueden de cierta forma sesgar el tipo de aislamientos que mandan. Como se podrá ver acá, este es un cuadro para Klebsiella pneumoniae, reportada en el sistema Relabra para Sudamérica. Y como pueden ver, solo enfocándose en Perú, vemos que de un año al otro, 2017 a 2018, saltó de 5 a 10% a 25 a 50% de resistencia. Esto probablemente refleja que el tipo de información depende de los aislamientos que se llegan a derivar y no necesariamente sigue con exactitud las tendencias de resistencia que se ven a nivel nacional. Por lo tanto, y siguiendo también la idea que se ha ido trabajando con la necesidad de tener una vigilancia estandarizada a nivel global, se planteó también este estudio VIRA Perú, que lo que buscaba era tener una vigilancia integrada, en donde no solo se haga vigilancia microbiológica, laboratorial, sino se integre con información clínica, epidemiológica y con uso de antibióticos.
Para este estudio se trabajó con 15 hospitales en Perú, ahí los pueden ver en las distintas regiones del país, entre el 2017 y 2019, y se siguieron estos hospitales por 6 y 12 meses, obteniendo todos los aislamientos consecutivos que se obtenían de hemocultivos para esas tres especies. Como pueden ver, estas especies son prioritarias también para la vigilancia, ya que tienen una alta carga de enfermedad asociada. Todos estos aislamientos fueron luego traídos al laboratorio del Instituto de Medicina Tropical, donde se centralizó las pruebas de susceptibilidad antibiótica. Lo que les voy a mostrar son resultados que ya se han enviado a publicar, aún no publicados. En este estudio tuvimos más de 34.000 botellas de hemocultivos procesadas de más de 22.000 pacientes y finalmente 2.102 cultivos positivos con algún patógeno. Y acá el primer resultado importante es que otra vez Staphylococcus aureus y E. coli son los patógenos más importantes relacionados a infecciones del torrente sanguíneo, seguidas de distintas bacterias gram negativas como Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter y Candida. En total, las bacterias gram negativas representaron un 44% de todos los patógenos aislados. Otro resultado muy importante es que encontramos brechas importantes en la utilización y en la calidad de toma de muestra de hemocultivos. Lo que encontramos es que nuestros indicadores de calidad para hemocultivos se encuentran por debajo de las metas internacionales. Por ejemplo, encontramos una positividad de 4.9% cuando la meta es de 6 a 12%, un porcentaje de contaminación de 4.2%, siendo la meta menos de 3%, y indicadores intermedios que explicarían en parte esta falta de positividad y de contaminación. Por ejemplo, encontrando que solo el 9% de las botellas de hemocultivos procesadas contaban con un volumen de sangre adecuado. También encontramos que había una alta proporción de pacientes hospitalizados que tenían indicaciones para hemocultivos, pero que no llegaban a tener uno, alcanzando un 70% de oportunidades perdidas en ese sentido. Este estudio también nos permitió poner a Perú en esta gráfica, saber que la proporción de aislamientos de E. coli obtenidas de hemocultivos tenían un 68% de frecuencia de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, ubicándonos por encima de la media de los países de bajos y medianos recursos, y para Staphylococcus aureus igualmente por encima de la media con 36.1%. Pudimos también obtener las frecuencias de resistencia a otros antibióticos de importancia clínica, por ejemplo, resistencia a carbapenems, que felizmente no llegamos a encontrar en ninguno de los aislamientos de E. coli, pero sí en 11% de aislamientos de Klebsiella pneumoniae. También pudimos evaluar la corresistencia a colistina, encontrando 1.7% en los aislamientos de de Klebsiella pneumoniae. En cuanto a cefalosporinas de tercera generación, la frecuencia de resistencia, tanto para E. coli como Klebsiella pneumoniae, fue por encima de 65%, y para ciprofloxacina fue incluso por encima de 70% para E. coli. Como les mencioné, nosotros queríamos tener una vigilancia integrada, por lo tanto acá tenemos información que consideramos valiosa, entender que de todos los hemocultivos, el 80% pertenecía a adultos, tenemos pocos hemocultivos de niños,
no sé qué pasó ahí, ya. Pero cuando vemos por especie, 1/4 de todos los aislamientos de Klebsiella pneumoniae eran de neonatos. También pudimos ver que 1/3 de estas bacteremias o infecciones del torrente sanguíneo venían de la comunidad y 2/3 eran intrahospitalarias y 1/4 eran de UCI. Otro hallazgo importante es que aún cuando evaluamos infecciones de la comunidad, la frecuencia de resistencia a antibióticos como fluoroquinolonas y aminoglicósidos era bastante alta, incluso en estas infecciones de la comunidad. Siendo esto más importante para Escherichia coli que para Klebsiella pneumoniae. Lo mismo sucede con cuando separamos los pacientes según su grupo de edad. Aunque los números son ya pequeños, cabe resaltar que para los neonatos, sobre todo en Klebsiella pneumoniae, como mencioné, para los cuales 1/4 de esos aislamientos pertenecían a neonatos, las tasas de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, aminoglicósidos y fluoroquinolonas están por encima del 60%, reflejando lo complicado que es tratar estas infecciones en esa población. Finalmente, para bacterias no fermentadoras como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, las tasas de resistencia a carbapenémicos fueron mucho más altas, especialmente para Acinetobacter baumannii, alcanzando más del 60%, y cuando vemos solo en pacientes UCI, aquellos que son más complicados y complejos de tratar, las tasas de resistencia estaban por encima del 75% para carbapenémicos. Algo importante es que no nos quedemos solo en determinar cuál es la frecuencia de resistencia, sino tratar de dar esta información tan valiosa de cuál es el impacto de esta resistencia, tanto en el manejo de los pacientes como en la sobrevida de los pacientes. Lo que pudimos ver luego de recolectar información de todos los tratamientos antibióticos recibidos por estos pacientes fue que menos del 50% llegó a recibir algún tratamiento activo contra estas infecciones durante los primeros 2 días de sospecha de bacteremia por bacterias gram negativas. Este riesgo de no recibir un tratamiento activo se multiplicaba por 2 si finalmente el aislamiento era Acinetobacter, y se multiplicaba hasta por 4 si es que la bacteria terminaba siendo resistente a carbapenémicos. También exploramos cuál es el impacto en la mortalidad de los pacientes con infecciones de torrente sanguíneo con gram negativos carbapenem resistentes versus susceptibles, y lo que encontramos fue que aquellos con infecciones carbapenem resistentes tenían una sobrevida menor. En total, en toda la cohorte, la mortalidad fue de 33%, pero en los pacientes con resistencia a carbapenémicos tenían hasta 50%. Finalmente, voy a hablarles de la vigilancia genómica y cuál es su rol en vigilar la resistencia. Y esto se podría llamar que es una vigilancia integrada de última generación, en donde dentro del área de microbiología añadimos una herramienta más muy útil y de alta sensibilidad para detectar emergencia o la aparición de nuevos mecanismos de resistencia, y para entender cómo se están distribuyendo los determinantes de resistencia dentro de los hospitales y entre hospitales. Lamentablemente, a pesar de que el uso de las herramientas genómicas ha ido en incremento, esto se concentra en países de altos recursos, y países como Perú tienen una proporción muy pequeña o contribuyen con una proporción muy pequeña de datos.
Lo que tratamos de hacer nosotros fue explorar su utilidad con el grupo de Klebsiella pneumoniae que obtuvimos a través del estudio. Y acá lo que podemos ver es que de las 109 Klebsiella pneumoniae pudimos secuenciarlas y pudimos ver que primero hay una gran diversidad de secuenciotipos y sobre todo que existe una variedad enorme de genes de resistencia y de virulencia en estos aislamientos. De todas las carbapenem resistentes, la gran mayoría tenían la carbapenemasa del tipo NDM1 y el tipo de gen de beta-lactamasa de espectro extendido más común fue el ZXM15. También pudimos detectar presencia de genes de virulencia que los pueden ver marcados en azul, que muchas veces coinciden con aislamientos con otros genes de resistencia, mostrando que ya hay una superposición de virulencia y resistencia en estos aislamientos. Finalmente, podemos a través de este secuenciamiento genómico identificar cuáles son los secuenciotipos o grupos clonales de mayor riesgo para poder estar más atentos y vigilar su expansión en nuestro territorio y a nivel global. Y ahí pueden ver, en rojo están aquellos que tienen mayor carga de resistencia y los de abajo son los que tienen mayor carga de virulencia. Finalmente, mi mensaje final es recordar que la vigilancia es uno de los pilares del Plan de Acción Global y Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana. No podemos hablar de PROA, no podemos hablar de concientizar, si es que no sabemos bien cuál es la proporción de resistencia que tenemos. Y por lo último, necesitamos tener en cuenta que requerimos una implementación de una vigilancia integrada, no solo a nivel de salud humana, sino también a nivel de una salud. Y felizmente ya se están tomando pasos a nivel nacional con un proyecto que está iniciando con un enfoque de una salud liderado por la tripartita y con participación multisectorial. Con eso termino. Muchas gracias.